y hoy vamos a hacer la implementación del FISBus Bus utilizando R. Entonces, lo primero que va a hacer es un mkdir fis raya al piso R. Voy a ingresar a esa carpeta y voy a hacer un tmux, perdón. Voy a abrir otra ventana para hacer lo que siempre hacemos, dejar en la ventana 0 la ejecución y en la ventana 1 la edición. Entonces resulta que para el caso de este ejercicio que vamos a hacer en R, no vamos a utilizar un solo archivo, sino dos archivos. El primero se va a llamar main.r y ahí lo que vamos a hacer es simplemente incluir unas líneas pequeñas que nos van a permitir hacer la ejecución que sí necesitamos hacer del ejercicio. Y esto funciona así: require y le pongo test that ¿listo? Entonces esto va a tener solamente estas dos líneas. La primera, vamos a hacer un require de un componente que se llama test.that de R, que es el componente que ejecuta las pruebas. En el caso de Python y de Ruby nosotros no tuvimos que hacer esto porque los lenguajes, ambos lenguajes ya vienen dentro de su implementación base con componentes que permiten hacer pruebas. En el caso de R y en el caso de JavaScript y de otros, hay que instalar un componente adicional. Esa instalación yo ya la hice y la imagen de R que vamos a estar utilizando es la que ustedes ya le hicieron pull la semana pasada, que ese ya viene con el componente instalado. Y después le voy a decir test file /tmp test fis, que es donde sí vamos a poner nuestro código. Entonces voy a guardar, no lo voy a cerrar porque pues, lo podemos dejar ahí abierto, y voy a editar un nuevo archivo que se va a llamar test raya al piso fis.r, y ahí es donde vamos a poner nuestro código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuevamente en este archivo hacer un require de test.dat y le pongo el quietly equals true. Y fíjense nomás, aquí en lo que estamos escribiendo ya podemos ver dos cositas de R que nos van a servir más adelante. Primero, que los valores true y false van en mayúscula sostenida. ¿Listo? Y segundo, que cuando yo llame una función, puedo pasarle los parámetros nombrados. ¿Sí? Seguramente la función require recibirá dos parámetros. Uno con el nombre del componente y dos con una bandera indicando si lo hago quietly o no quietly. Entonces en ese caso yo le puedo decir el nombre del parámetro igual al valor que yo le dé. ¿Listo? Después de eso vamos a hacer lo siguiente. Context fis bus bus y guardamos. Y en este momento lo que estamos haciendo simplemente es diciéndole a R que vamos a crear un contexto de pruebas donde vamos a poner la documentación describe FISBus bus. Voy a ir a la ventana 0 y voy a hacer la primera ejecución. Sudo docker run -v y lo mismo de las veces pasadas, pwd para que tome la carpeta actual, /tmp, que es donde van a quedar los archivos, el nombre de la imagen. ¿Cómo es que se llama la imagen a la que ustedes le hicieron pull? R guión o raya al piso. ¿Así? Ah, no, R guión scripts. ¿Así? En plural, con scripts. Así. Así se llama la imagen. ¿Sí? Así. Y después le voy a decir R script tmp main.r. Listo, entonces. Nuevamente repasemos lo que hemos hecho hasta acá. Yo le digo a Docker que voy a ejecutar un contenedor. Le doy la V para decirle que necesito hacer como una carpeta compartida entre mi computador y el contenedor. Y es esta carpeta en la que estamos y que se la asigne a la carpeta tmp del contenedor. La imagen que vamos a correr es fluid/r scripts, y cuando ese contenedor se levante, el comando que yo voy a correr es rscript y le voy a dar el nombre del script que quiero correr. ¿Listo?
Y este main.r pues es el que escribimos acá. Main.r lo único que va a hacer es hacer el require del test.dat y después llamar la función testFile pasándole ya el código que nosotros con el que vamos a estar trabajando. Quietly, ya te muestro. Es que cuando tú haces un require en R, si no le pones eso, él alcanza a imprimir en la pantalla cosas como se está cargando tal paquete. Cuando yo le digo el quietly, descárguelo, pero no me avise nada. Pues de hecho, miremoslo. Voy a quitarle este quietly, voy a ponerle false. Sí, otra pregunta. Señor. ¿R tiene, digamos, algún problema con que sea comilla doble o comilla sencilla en el require? ¿O es diferente? No, señor. No que yo sepa. Ah, Y acá, no sé por qué. A ver. Listo. Si se fijan ahí ahí lo que hice fue en el main.r cambié el quietly igual a true por quietly igual a false y aquí ya me mostró pues el mensaje diciendo se está cargando el paquete test.dat. Entonces pues simplemente para evitar eso pues uno le pone silencioso igual a true y voy a hacer lo mismo acá. Listo. Limpio la pantalla y ejecuto nuevamente el código. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahí? Estamos corriendo con RScript el archivo main.r y es lo que nos está mostrando es como una tablita con los datos del contexto. El contexto se llama describe fees.bus, tal como aparece ahí. Tenemos 0 pruebas en OK, 0 pruebas fallando y la W y la S no sé para qué son. ¿Cuánto duró la ejecución de las pruebas? 0.1 segundos y después pues los mismos detalles. La W es de warning y la S es de skipped. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a empezar a escribir nuestros ejemplos. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle test.dat, abro paréntesis, voy a poner la descripción y voy a decirle returns fees, pongámosle en F mayúscula, fees when 3 is given. Y cierro esto, coma, y después le voy a pasar entre corchetes el resto del parámetro. Todos porfa, síganme hasta ahí, hasta donde voy. Y acá nuevamente insisto en una cosa, recuerden que lo que yo les había dicho al principio cuando empezamos el tema del TDD, es que una de las ventajas que nos da TDD es que yo estoy diseñando el comportamiento de un componente que aún no existe. Y solo con la línea que yo acabo de escribir estoy diciendo que mi componente me va a retornar fees con F mayúscula cuando algún día lo implemente, pero ya, o sea, sin que exista todavía código funcional, yo ya estoy diciéndole cosas de cómo se va a comportar. ¿Listo? Y dentro de estos corchetes vamos a poner la expectativa. Yo espero que... Bueno, ¿cómo quieren que llamemos la función? Todo en minúsculas separado por raya al piso, todo en minúsculas pegado, en notación Pascal, en notación camello, le ponemos un nombre loco, convención para R, seguramente la hay, no la conozco y la utilizaremos más adelante, pero por ahora ignoremos esa parte. ¿Cómo quieren diseñar el componente? Con guiones bajos, entonces voy a ponerle algo así como esto, fees, bus, bus, y le voy a pasar un 3, listo, y de eso debe ser equals a el texto que estoy esperando, y cierro paréntesis. ¿Listo? Fíjense que yo acá me fui de loco y diseñé mi componente con un nombre extraño, pero pues naturalmente esto lo hacía simplemente porque sí. Fees, bus, bus. Solo para enfatizar que las pruebas efectivamente me sirven a mí para diseñar componentes. Entonces lo voy a hacer de esta manera. ¿Qué paso sigue en TDD? Tengo que ver que esa prueba falle. Entonces lo ejecuto. ¿Listo? Y acá me dice, no encuentra la función fees_bus_bus. ¿Listo? Siguiente paso. Voy a hacer que esta prueba cambie de mensaje. Entonces voy a ponerle fees_bus_bus es igual a una función y no le pongo nada más.
Si alguien no entiende lo que significa esa línea, me dice por favor. Señor. No entiendo, no entiendo. Ahí lo que estoy diciendo es, normalmente cuando nosotros hacemos en Python, en Ruby, en otras cosas, yo le digo algo así como función, busbas, los cositos y unos corchetes. ¿Sí? O le pongo acá un end y acá le pongo un def y aquí me queda mi función. En el caso, digamos, hay otras formas de hacerlo tanto en Ruby como en Python, como en JavaScript, y es que yo declaro una variable y esa variable es igual a la declaración de una función. Luego yo después puedo llamar busbas y pasarle parámetros acá y ya me funciona. Pero entonces yo puedo declarar las funciones como si fueran variables. Y en el caso de R, para las asignaciones yo puedo usar el igual o puedo utilizar esta flecha. Y esta flecha yo les recomiendo que la utilicen, que se acostumbren a usarla, porque matemáticamente cuando yo voy a hacer comparaciones utilizo el igual y cuando yo voy a hacer asignaciones utilizo esta flecha. Y este no es el único lenguaje que utiliza la flecha para hacer asignaciones. Entonces para que tengan en cuenta eso. Entonces, señora. Eso, yo sé que cuando nosotros definimos un método, prácticamente estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos asignando ya una variable, una función. Sí. O sea, simplemente son formas diferentes de escribirlas o por debajo tienen un... Son formas diferentes de escribirlas, pero también depende del lenguaje porque hay lenguajes que no te permiten declarar una variable y asignarle una función. Digamos para Ruby. Para Ruby se puede. Sí, pero hay algunas, ¿tiene algún beneficio la una de la otra? Ninguna. Ninguna. ¿Listo? Ahora vamos a correr nuevamente las pruebas. Ahora me está diciendo que ya está corriendo, que el mensaje de error cambió, pero que ahora se estaba esperando que retornara fis cuando se daba el 3, pero que se le está pasando el número 3 y la función no esperaba un argumento. ¿Sí? Que el argumento 3 no se está usando. Y eso es porque acá en la definición, pues yo no le puse nada, le voy a poner acá num, tal como hacemos. Y corro las pruebas nuevamente. ¿Listo? Y ahora nos falla porque dice que se esperaba que retornara fis cuando se le diera el 3 y que x no es igual a lo esperado. El target es nulo y el actual es un carácter. Es porque la función no está retornando nada y se está comparando contra una cadena de texto. Entonces yo acá le hago un return, paréntesis, fis. ¿Listo? Sí, tiene su parecido a JavaScript. Y lo ejecuto y ahora ya mis pruebas se están pasando. ¿Listos hasta ahí? Ahora, aquí rápidamente, como el tiempo es corto, voy a copiar esto y lo voy a repetir para decirle que me retorne bus cuando se le dé un 5, que acá le pasa un 5 y acá espero bus. ¿Listos? Lo ejecuto y ahí me falló una, tal como el caso del TD. Y acá entra el if num es igual a 3, return fis, else if num es igual a 5. Julián, disculpe la interrupción, yo sé que es importante. Por favor, sean muy cálidos con la gente de Panamá, que la gente de Panamá es muy cálida, entonces ya abajo Return todo el mundo es muy frío, entonces vas. ahí está el subido. Entonces, si hace falta interrumpir algo, saludan todos muy cálidos, por favor. Y corro las pruebas nuevamente. Y ahí ya tengo un momento. Bus, perdón.
Eso es lo bello de las pruebas. ¿Listos? Y ahí ya tengo dos casos pasando, el FIS y el BUS. Ahora bien, este era como nomás el calentamiento de lo que es R. Por favor, terminen de hacer esto del FIS BUS BAS teniendo en cuenta lo siguiente. El módulo en R se hace con doble porcentaje. Por ejemplo, si yo digo 3, ¿cómo es? Num, módulo 3 igual a 0, pues pasan cosas. ¿Listo? Entonces terminen por favor de hacer lo mismo. Ponen el caso de prueba, corren y verifican que falle, hacen la implementación, escriben el siguiente caso, ven que falle, hacen la implementación así hasta que ya quede el FIS BUS BAS completico y ya lo van a tener corriendo en R. Sí, señor. Ahí voy a hacer un... ¿cómo es que se llama? S main.r. Split main.r. Lucy Alexander para Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Sí, por hablar por chat y por correo, pues igual que chévere conocerlos. Vale. Perdiendo. Gracias. Aquí les tenemos la bienvenida. Ay, gracias.